Corriendo la tarde en Canal E, hablando de economía local, que está a punto por el dólar libre, el dólar oficial, el MEP, el contado con liqui, nuestras coyunturas de la pobreza corriendo casi en el minuto a minuto, y también con temas estructurales que hacen a la economía mundial, que hacen a la inteligencia artificial, su influencia en la economía, y también otros factores que hemos hablado precisamente con quien vamos a conversar ahora, que es el doctor Alberto Ruscoleckier, del impacto global que tiene el calentamiento. Impacto global que nos lleva a hablar, por ejemplo, de economía circular, un concepto que se está haciendo muy popular, particularmente en Europa y dentro de Europa particularmente en Francia. Pero como en toda economía va a haber ganadores y perdedores, y de eso vamos a hablar con Alberto. Doctor Ruscoleckier, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Pepe por estar en contacto. Bueno, efectivamente lo que vos decís, siempre que existe un cambio de paradigma tan importante como el que va a tener el mundo en los próximos años, obviamente va a haber un lote de países perdedores y un lote de países ganadores. Vamos a ver, en realidad en el mundo actualmente la población económica activa está en 3.400 millones de personas. Estos por lo menos son cifras oficiales al 31 de diciembre del año 2022. Quiere decir de que el impacto que fue medido, estas son estimaciones, son proyecciones, tengámoslo en cuenta que es una proyección simplemente, que la tecnología, la inteligencia artificial puede impactar en no menos del 10% de los empleos mundiales, de los cuales, por supuesto, no todos los países van a tener el mismo comportamiento, pero simplemente un acercamiento. Y se estima que en esta era de inteligencia artificial, de cambios climáticos, etcétera, el 30% solamente de los trabajos van a quedar sin ser afectados por la inteligencia artificial. Quiere decir que el 70% de las tareas, las que pueden, en mayor o menor medida, o van a desaparecer o van a tener que cambiar. Todo lo que es repetitivo, etcétera, va a tender a desaparecer. Incluso ya la inteligencia artificial está siendo utilizada para armar demandas en un juicio. También las profesiones legales van a estar totalmente impactadas. Pero lo interesante del caso es que hoy recibí una información, Pepe, que prácticamente no tiene, seguramente no tiene ninguna trascendencia en ningún medio, porque esto es algo de unos minutos que recibí. Es la medicina genómica. Medicina genómica. Y esto viene porque tengo una información directa de una empresa que viene de Israel, que hay dos empresas que fueron creadas para investigar el tema de la medicina genómica, por supuesto utilizando el tema de la inteligencia artificial. Y en estos estudios se parten de la base que si bien los seres humanos compartimos un 99% del ADN en común, el otro 1% del ADN que tenemos los seres humanos tiene totalmente diferencias. Y dentro de ese 1% hay millones de variantes. ¿Por qué te digo esto? Por eso en estos estudios de inteligencia artificial llegaron a la conclusión que de golpe un paciente con una determinada patología o una determinada enfermedad, un tratamiento o un remedio le puede funcionar, pero ante el mismo problema de enfermedad, ese remedio no es lo suficientemente adecuado. ¿Por qué? Porque ese 1% de diferencia del ADN hace que en un paciente pueda funcionar mejor y en otro no tanto. Esto implica de que eventualmente la pregunta que plantean en esta empresa, que ya está creciendo de manera exponencial, es que si los medicamentos van a tener que ser como los trajes, o van a ser trajes de confección o van a tener que ser trajes a medida. ¿Qué quiere decir? De que los medicamentos van a tener que eventualmente tener que ser manufacturados especialmente con una tecnología diferente en función del paciente del cual se trate. Te comento esto porque hay estudios recién que se habían hecho en el año 2020, que en aquel año, o sea, apenas 3 años, pero para la evolución es mucho, en Estados Unidos, el 50% de las inversiones de riesgo que se habían aplicado en Estados Unidos estaban ya dirigidas a empresas que tenían que ver con inteligencia artificial o empresas que tenían que ver con el cambio climático. Absolutamente. En consecuencia, vemos que la inteligencia artificial está impactando en situaciones que son totalmente casi impensadas. Abre panoramas enormes. Por supuesto que va a haber empleos que van a ser perdidos. Por supuesto que también hay una proyección de que el Producto Bruto Mundial va a tener eventualmente un crecimiento del 7%. Cuando hablamos del 7% estamos hablando de 7 billones. Y cuando hablamos de 7 billones o trillones, porque en realidad Estados Unidos son trillones,
7 trillones estaría equivaliendo más o menos a 17 o 18 países de la República Argentina nuevos en conjunto que se incorporaran a la economía mundial. Obviamente esto va a tener un impacto que algunas profesiones van a estar abriéndose como profesiones nuevas, van a estar muy bien recibidas en cuanto a remuneración, otras van a tener que migrar a otro tipo de situaciones. Siempre va a haber ganadores y perdedores. Pero el tema es el siguiente: si bien se abren nuevas posibilidades, es cierto, nuevos ganadores, es cierto, también es cierto que los cambios no van a ser automáticos. Los empleos que se van perdiendo no van a ser automáticamente reemplazados en el mismo nivel de tiempo. Va a haber una asincronicidad. No va a ser sincronizado la pérdida de empleo con la ganancia de otro tipo de empleo. Y también es cierto que no todos los lugares, ni siquiera los países, este efecto beneficioso que puede traer la inteligencia artificial va a estar repartido de manera equitativa. Siempre cuando hay un cambio, evidentemente hay un cambio de paradigma, obviamente va a haber una etapa de ajuste. Y comento este tema, si me permitís, Pepe, Sí. que es un tema muy interesante, que yo estaba escuchándote hablando con Veraz, el economista que está en el MIT, respecto de los semiconductores o los microchips. ¿Me permitís? Tengo Sí, un adelante, minutito, por favor, te lo quiero claro. comentar. El tema geopolítico. Tenemos que saber que el mayor productor de microchips del mundo se encuentra en Taiwán. Taiwán, que tiene, por supuesto, desde la revolución de 1949 en China, cuando se separa la lucha de Mao Zedong con Chiang Kai-shek, se van a lo que era la isla de Formosa y Taiwán se constituye, se declama como un país totalmente independiente. Pero es precisamente en Taiwán donde está la mayor fábrica de conductores. También se fabrican en Estados Unidos, cuya cadena de producción la tiene parte fondeada en Holanda, y básicamente también en Corea del Sur. Fijémonos, eventualmente, uno de los riesgos que está siendo pensado es que si eventualmente China llegara a tener algún enfrentamiento militar con Taiwán, y ojalá que no sucediera, pero la verdad que los approachings que está habiendo en el mar de China con respecto al patrullaje aéreo y naval que hace China respecto en ese estrecho, la verdad es que vos ponete a imaginar que si China llegara eventualmente a invadir a la isla de Taiwán, no digamos la isla, a Taiwán, fíjate el efecto que podría producir respecto de esta inteligencia artificial. Pregunto, China hoy que está atrasado en el tema de los semiconductores, en estos microchips, estaría capturando eventualmente en una situación teórica, hipotética, capturando la mayor producción de microchips del mundo y con la tecnología más adecuada. Si bien es cierto que los microchips están atrasados en cuanto a la producción y la tecnología de China, no menos cierto que el insumo fundamental de los microchips es el silicio. ¿Y sabes quién es el principal exportador del mundo del silicio? China. En consecuencia, acá tenemos también un poquitito de alguna contradicción. No obstante, Estados Unidos está colocándole restricciones a cierto tipo de exportaciones que tengan que ver con la fabricación de estos microchips o semiconductores a China, porque eventualmente en esta lucha hegemónica que hay entre China y Estados Unidos, el acceso a la inteligencia artificial que necesita de los microchips, no solamente por el tema económico, hasta por un tema militar. Toda la tecnología que se está ensayando es totalmente diferente. Hoy ya hay modelos incluso de portaaviones a nivel militar que están funcionando con enormes complejidades de microchips que ya ni siquiera los cañones van a existir, van a ser todo de tipo láser. ¿Qué te quiero decir? Capturar la tecnología es capturar el conocimiento. El que maneje esta tecnología y el que maneje esta avanzada va a tener realmente el poder en las relaciones internacionales. La geopolítica nuevamente está relacionada también con la economía. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que observar. Esto es un poquitito lo que te quería acoplar, que me parece un pensamiento Alberto, que hay que seguir adelante. no sabés la cantidad de preguntas que me disparás. Tengo una hoja llena de anotaciones. Yo te estoy escuchando y tengo una hoja llena de anotaciones y tengo una infinidad de preguntas que me disparás, que no te puedo hacer ahora porque ya estamos fuera de tiempo, pero te invito, no ahora en lo inminente porque tenemos elecciones ya y ya estamos contra reloj con eso, pero si te parece, cuando pase toda esta fiebre, la semana que viene, que empecemos a hablar, si querés te adelanto algunos temas. Vamos camino al concepto
con lo que contaste de Israel a que no haya enfermedades sino pacientes con la medicina genómica en Israel. Entonces te pregunto, a partir de allí va a haber una nueva economía para laboratorios, para multinacionales de este tipo de empresas, para la medicina, punto uno. Absolutamente. Segundo, con el crecimiento de la inteligencia artificial, el desarrollo y a la velocidad que va, mucha gente se va a quedar en el desamparo. 7% de crecimiento. Uno, ¿eso deja derrame? Dos, ese derrame hacia dónde va a ir. Tres, deberemos empezar a pensar en un ingreso universal de emergencia para la gente, un ingreso básico mundial como para poder amparar esos efectos. Y estas son solo tres de las cosas que estuve anotando. Así que si te parece, la semana que viene hablamos de esto y más cosas, que tenemos que meternos más a fondo todavía con la economía circular. Dale. Me parece perfecto, te mando un abrazo enorme y la semana que viene, Dios mediante, nos reencontraremos.